Buenos días a todos. El día de hoy, dando continuidad a nuestro curso propedéutico, vamos a abordar cuáles son los requisitos que hacen ética a una investigación. Todo proyecto de investigación debe tener en cuenta un apartado de consideraciones éticas y más aún si vamos a estar trabajando con seres humanos como en la investigación clínica, cuyo objetivo es generar conocimiento que pueda servir para mejorar la salud y la calidad de vida de la población. Sin embargo, no por generar conocimiento implica que yo puedo dañar a los participantes. Y es importante entonces resaltar que todo proyecto de investigación puede conllevar en sí un riesgo de explotación. ¿Por qué? A veces por generar conocimiento yo puedo dañar a los participantes. Y para que estos resultados de un proyecto de investigación puedan ser útiles para la toma de decisiones, es importante difundir y publicar el conocimiento. De nada sirve que tengamos acumuladas las tesis en los estantes. Probablemente esto lo que ocasiona es que se estén replicando preguntas de investigación, que se estén haciendo mismos proyectos de investigación cuando la duda ya ha sido resuelta. Por lo tanto, si no se publica, no sirve para una toma de decisiones. Cuando se hace investigación, muchas veces por generar conocimiento, los investigadores pueden sentir que los resultados son más importantes que la protección de los participantes, lo cual es erróneo. ¿Y cómo llegamos a la protección de los participantes y al establecimiento de estos 7 requisitos que hacen ética en una investigación? Bueno, a lo largo de la historia y como lo vimos en la clase anterior, se han ido elaborando ciertos documentos y pautas nacionales e internacionales como respuesta a eventos trágicos. Sin embargo, los 7 requisitos éticos de Ezequiel Emanuel proporcionan un marco sistemático que permite guiar el desarrollo de proyectos de investigación, pero también su revisión y establecen unos lineamientos universales para la protección de los participantes de un proyecto de investigación. El primero de los requisitos es el valor. Si un proyecto no tiene valor, no importa si se cumplen los otros 6 requisitos. Si no tiene valor social un proyecto, no tiene caso continuar con este proyecto. Entonces, para que una investigación sea ética, debe ser una pregunta de investigación que tenga importancia social, científica, clínica, con un objetivo latente que permita mejorar la salud o la calidad de vida de nuestra población. Y decimos que un proyecto no tiene valor social cuando se están duplicando proyectos, cuando ya hay resultados comprobados. No es una justificación por sí misma el que ustedes pretendan responder una pregunta de investigación que, si bien se llevó a cabo en otros países, en México no se ha llevado a cabo. Debe haber un sustento en especial de la población, alguna característica de nuestra población que nos haga pensar en poder resolver esta pregunta y que, dadas las características de nuestra población, bueno, se va a comportar de forma distinta. Y puede haber un proyecto que sea muy interesante, que pueda tener importancia social, pero si no es factible y no se puede llevar a la práctica, entonces es un proyecto que no tiene valor social. Veamos este ejemplo. En este ejemplo, el objetivo de la investigación era determinar el efecto de una estrategia educativa en primigestas del primer nivel de atención para disminuir la frecuencia de cesárea. Si bien el aumento en la cesárea en el momento actual es un problema y puede estar condicionando riesgos y complicaciones en las pacientes, pues una estrategia educativa enfocada en pacientes puede no ser el mejor escenario. Puede ser que este proyecto no pueda ser factible. Pensemos que este proyecto se está llevando a cabo en el IMSS. En el IMSS, las pacientes, a pesar de que se les dé toda la información sobre los beneficios del parto y las complicaciones que puede traer una cesárea, las pacientes no son las que toman la decisión final sobre el realizar o no una cesárea o el que la gestación termine
con un parto. Este proyecto, para que pueda ser factible en nuestro contexto, a lo mejor tendría que enfocarse en el personal de la salud y no en las pacientes. Esto puede llevar un riesgo, porque puede ser que una paciente esté tan sensibilizada al parto que aún teniendo alguna complicación pueda no dar su autorización para que se lleve a cabo una cesárea. Entonces es importante que ustedes sean muy conscientes y que vean si ese proyecto va a ser factible en su unidad de trabajo. ¿Y por qué el valor es un requisito ético? ¿Por qué? Porque implica el hacer investigación un uso responsable de recursos. Los recursos en investigación son limitados y por lo tanto tenemos que cuidar el dinero, el espacio y el tiempo. El segundo aspecto que hace que una investigación sea ética es que su proyecto cuente con validez científica. Una investigación valiosa puede estar mal diseñada, conduciendo a resultados que no son confiables ni válidos. Por lo tanto, decimos que la mala ciencia no es ética. Para que su proyecto tenga validez científica es necesario que tenga un diseño adecuado, es decir, que ustedes elijan el mejor diseño para responder su pregunta de investigación. Debe tener también un cálculo de tamaño de muestra adecuado al objetivo de su investigación, por lo que un muestreo por conveniencia hace que su investigación no sea válida. Recuerden que un tamaño de muestra pequeño puede condicionar resultados falsos negativos. ¿Esto qué quiere decir? Que aun cuando la maniobra tenga impacto en el desenlace, si su tamaño de muestra es muy pequeño, puede que no se observe significancia estadística. Por el contrario, tamaños de muestra muy grandes, lo que van a hacer es que todos los resultados sean estadísticamente significativos, aunque clínicamente su impacto sea mínimo. Se requiere también que todos los procedimientos que ustedes lleven a cabo en su proyecto se encuentren estandarizados. Pensemos en que queremos evaluar la presión arterial. ¿No sería ético y haría que su proyecto no tenga validez científica si se toma la presión arterial con distintos aparatos, con personal que no está calificado para la toma de la presión arterial o en distintas condiciones? O bien, si a algunos participantes se les hacen 3 mediciones y se toma como referencia el promedio, y a otros participantes ya solo les tomo una medición o bien saco la información del expediente clínico. Eso hace que su proyecto no tenga validez científica cuando los procedimientos no están estandarizados. Si, por ejemplo, tengo que pesar a los participantes y a unos los peso con el mínimo de ropa y a otros los peso con zapatos, con ropa, con llaves, eso haría que yo tenga diferencias y que mis procedimientos impacten en la validez científica. También es importante un adecuado análisis estadístico de acuerdo al objetivo y al tipo de variables de mi estudio. Y también que yo deba considerar un modelo multivariado. ¿Esto qué significa? Que, como lo vimos en el diseño arquitectónico, la maniobra no va a ser lo único que va a impactar en el desenlace. Van a haber otras variables presentes desde el estado basal o algunas maniobras periféricas que van a condicionar que la maniobra impacte distinto en el desenlace. Entonces, en sus proyectos de investigación tienen que evaluar la maniobra, además las maniobras periféricas y las variables de estratificación en el estado basal. ¿Cuándo un proyecto no tendría validez científica? Cuando el cálculo de tamaño de muestra es inadecuado o por conveniencia. Puede ser que realice mi cálculo de tamaño de muestra, pero que yo esté trabajando con alguna enfermedad rara, donde yo solo vea 40 participantes al año y mi tamaño de muestra haya sido de 120. En realidad, ¿voy a completar el tamaño de muestra o me voy a quedar con un tamaño de muestra insuficiente que puede impactar en los resultados de mi proyecto de investigación? Cuando hago un análisis estadístico bivariado, también se compromete la validez de mi proyecto. ¿Esto qué significa? Cuando yo solo evalúo la maniobra y su impacto en el desenlace, sin considerar las otras variables alrededor, estaría en un error
que invalidaría los resultados de mi proyecto de investigación. Cuando el método de recolección de datos no es estandarizado, como en el ejemplo que les puse de presión arterial o de peso, también haría que mi proyecto no sea válido. O bien, cuando estoy tomando información de los expedientes donde no hay una manera de garantizar la calidad de esa información o la veracidad, bueno, eso podría impactar en la validez. El tercer aspecto que hace ética una investigación es la selección equitativa del sujeto. En este apartado, ustedes deben asegurar que la población que ustedes eligieron es aquella que tiene probabilidad de presentar el desenlace y que va a ser aquella que se va a beneficiar de los resultados del proyecto de investigación. No elegir a sujetos convenientes o aquellos sujetos cuya capacidad de protegerse se vea disminuida. Debe haber una distribución equitativa de los riesgos y beneficios. Pensemos en un proyecto de investigación que se hace en una comunidad rural muy pobre, donde se está probando el efecto de algún fármaco. Quizá al final del estudio, aun cuando se observe que el medicamento funciona, podría ser que los participantes solo hayan recibido los riesgos de esta investigación y que al final no tengan acceso al medicamento. Por lo tanto, esta carga de riesgo-beneficio tiene que estar adecuadamente balanceada. Los sujetos que reciban el riesgo son también aquellos que van a ser beneficiados. El cuarto punto es la proporción y el balance riesgo-beneficio. En este apartado es importante que ustedes consideren que todo proyecto de investigación puede conllevar riesgos y beneficios. Al inicio del estudio tenemos una hipótesis y nos planteamos que va a haber beneficio, pero este beneficio puede ser incierto. ¿Cuándo se justifica una investigación clínica? Entonces, cuando los riesgos potenciales se minimizan. Puede ser que yo vaya a hacer una determinación de una curva de tolerancia a la glucosa y aquí podría minimizar el riesgo si en lugar de darle varios piquetes, le coloco un catéter y doy solo un piquete al participante. También se justifica una investigación si el beneficio potencial supera al riesgo y es necesario recalcar que cuanto más potencial pueda tener un proyecto de investigación, bueno, pues en general va a conllevar un mayor riesgo para los participantes. Por ejemplo, un ensayo clínico. Este requisito implica los principios de no maleficencia, que implican el no hacer daño a una persona, reducir al mínimo los riesgos de una investigación y de actuar siempre en beneficio de otros. El quinto punto que hace ética una investigación es la evaluación independiente. Todos los investigadores pueden tener cierto potencial de conflicto de interés y esto no implica que mi proyecto esté patrocinado por alguna industria farmacéutica. Simplemente el concluir rápido, el tener un proyecto que me permita graduarme de la maestría, puede hacer que yo minimice algunos aspectos que limiten la validez de mi estudio. Puedo no tener la mejor metodología, puedo omitir aspectos en el cálculo de tamaño de muestra, puedo modificar el cálculo de tamaño de muestra. Por lo tanto, es importante que siempre haya un evaluador externo que mire desde un ángulo externo el diseño y nuestro proyecto de investigación. Su objetivo va a ser el poder proteger a los participantes y ellos tienen la facultad de aprobar, enmendar o cancelar una investigación. Esto es particularmente importante en los ensayos clínicos, lo cual no implica que el resto de las investigaciones observacionales no se deban someter a evaluación independiente. Todo proyecto de investigación debe ser sometido a evaluación independiente, es decir, ningún proyecto va a poderse llevar a cabo si no se tiene la autorización por el Comité de Ética e Investigación. Así sea un estudio retrospectivo donde solo se tome información del expediente clínico. Para poder tomar esa información y hacer uso de ella, debo contar con una autorización por el Comité de Ética.
Y quizás si pensamos en cuáles son los requisitos para que un proyecto sea ético, lo primero que nos viene a la mente es el consentimiento informado, pero no es lo único y va a haber ciertas excepciones para la toma del consentimiento informado. Pero, ¿cuál es el objetivo de solicitar un consentimiento informado? Asegurar que la participación de cada individuo es compatible con sus intereses, con sus valores, preferencias, ya que la participación en un estudio puede modificar su plan de vida. Y bueno, es necesario informar adecuadamente sobre los riesgos, beneficios, alternativas de la investigación, que su decisión sea libre y no forzada. Y esto se justifica por el respeto a las personas. Es importante que ustedes consideren que el consentimiento informado no termina con la firma del participante y su aceptación para participar en el proyecto de investigación. Es un proceso. Si es un ensayo clínico que está teniendo eventos adversos, quizá al inicio del estudio no se habían contemplado. Si se presentan eventos adversos, nuestra obligación es volver a solicitar que el participante firme el consentimiento informado. Quizá hasta que experimentó los eventos adversos, él es capaz de modificar su decisión sobre participar o no en el proyecto de investigación. Es importante que el consentimiento informado esté realizado en un momento donde él pueda decidir libremente, donde pueda reflexionar lo que dice el consentimiento informado, que lo pueda consultar con sus familiares, con algún miembro de la comunidad, o bien que ustedes le den el espacio y la oportunidad para aclarar sus dudas, si él lo considera necesario llevarlo a su casa para analizarlo con detenimiento. Y es importante que el consentimiento informado esté redactado en un lenguaje no médico que pueda ser accesible al participante. Debe ser redactado con un lenguaje tan claro como para que un niño de 8 años o una escolaridad similar pueda entender. A veces utilizamos un lenguaje tan complicado que les da pena preguntarnos, simplemente no lo entienden. Si lo entendieran, a lo mejor modificarían su respuesta. Entonces, esto es importante que ustedes lo tomen en cuenta. Y en niños de 8 a 17 años se tiene que, además del consentimiento informado por el padre o tutor, hacer un formato de asentimiento donde el niño da la autorización para participar en el proyecto de investigación. Y finalmente, el séptimo punto es el respeto a los sujetos inscritos. Entonces, los requisitos éticos no concluyen al firmar el consentimiento informado. Se le debe permitir al participante cambiar de opinión. También es importante que se tenga atención en la privacidad y confidencialidad de la información. Al momento de elaborar la base de datos, ustedes deben asignar un folio a cada participante de tal forma que no sea posible identificarlo. La base original que contiene la información de los participantes debe estar resguardada por el investigador. Podrían ustedes ahí ponerle una contraseña al documento original y ustedes se comprometen a mantener esa información resguardada una vez que terminó el proyecto de investigación hasta por 5 años. Y también es importante que ustedes otorguen la información a los participantes sobre los datos obtenidos. ¿Cómo le van a hacer llegar la información a los participantes? Y es su responsabilidad estar verificando reacciones adversas y de reparar el daño que pudo condicionar la participación en un ensayo clínico y retirarlo de la investigación. También tienen que asegurarle al participante que no va a haber ninguna sanción en cuanto a su atención médica si es que él decide ya no seguir participando con ustedes en su proyecto de investigación. Y brevemente, vamos a repasar, esto lo habíamos mencionado un poco en la clase anterior, ¿qué aspectos debe tener su apartado de consideraciones éticas? Entonces, debe haber un consentimiento informado, ustedes deben señalar el procedimiento por el cual lo van a obtener y que ningún participante va a estar en su estudio si no firmó el consentimiento
informado. Deben también anotar el nivel de riesgo de su investigación, de acuerdo a la Ley General de Salud. Deben anotar el valor social de su proyecto. Esto tiene que ver mucho con la justificación del proyecto y el objetivo latente. ¿Qué van a hacer una vez que tengan respuesta a su pregunta de investigación? ¿Para qué va a servir su estudio? Y validez científica. Esto tiene que ver con una metodología rigurosa al momento de elaborar su proyecto de investigación. También deben mencionar que la selección de los participantes fue de forma equitativa, que no se realizó por conveniencia, que no se eligió una población susceptible, que se está trabajando en una población que va a ser la que se va a beneficiar, o bien que es la susceptible de presentar el desenlace y por lo tanto beneficiarse de su estudio. Es importante también que ustedes señalen la proporción de riesgo-beneficio, que señalen cuáles son los beneficios. Puede haber beneficios sociales, beneficios individuales. Es importante ahí que ustedes los desglosen. Puede ser que ustedes hagan un estudio en el que quieren evaluar si el nivel de ansiedad modifica o no algún componente del estilo de vida. Será entonces un beneficio del participante el que ustedes le den el resultado y le otorguen algún tratamiento o alguna referencia en específico. También es importante que ustedes señalen cuáles son los riesgos. Un participante, si ustedes están evaluando, un adulto, imaginen que están evaluando la fuerza en un adulto mayor o la marcha o la caminata. Este paciente se puede caer y aun cuando es un estudio observacional, esa caída no se hubiera presentado si no es por la participación en su proyecto de investigación. La equimosis o el malestar al momento de contestar un cuestionario que tiene que ver con la conducta, o bien los piquetes, los moretones, el dolor o el tiempo invertido. Es importante que ustedes le señalen al participante cuánto tiempo le va a llevar responder su cuestionario de investigación. Deben también mencionar que su proyecto será sometido a evaluación independiente, que antes de proceder a tomar o a captar la muestra deben tener un número de registro, y es importante que ustedes consideren el respeto a los sujetos inscritos, abandonar el estudio, cómo van a hacer el manejo de la privacidad, confidencialidad y cómo van a informar sobre los resultados o cómo van a garantizar el tratamiento de los eventos adversos. ¿Qué van a hacer si una vez terminado el ensayo clínico el paciente ya no es derechohabiente y tiene algún evento adverso? Es importante que ustedes desde el inicio lo contemplen. Y bueno, este es el formato institucional. Lo voy a ampliar un poquito. Este es el formato que ustedes deben llenar en su proyecto de investigación. Incluye el nombre del estudio, patrocinador, si es que aplica, lugar, el número de registro, justificación y objetivo. Es importante que ustedes lo señalen de forma muy clara para el participante, porque a lo mejor utilizan términos médicos que no van a ser accesibles para el paciente, y si a lo mejor le da pena preguntar y pues firma, aunque ni siquiera sepa qué es lo que le van a hacer. Tienen que detallar cuáles son los procedimientos. Se le va a pesar, se le va a medir, en qué momento, en qué condiciones, se le va a hacer la toma de una muestra sanguínea, de cuánto va a ser la cantidad que se le va a extraer. En este caso tienen que ser tan meticulosos como en lugar de ponerle que van a extraer 5 mililitros, tienen que ponerle alguna medida que sea un referente para él. Por ejemplo, se le va a extraer una cantidad de sangre que equivale a una cucharadita. Es importante también señalar los beneficios, cómo le van a hacer llegar los resultados, las alternativas del tratamiento, cuáles son los posibles riesgos y cómo van a hacer el manejo y el cuidado de la privacidad y confidencialidad. Algo muy importante, por aquí dice investigador responsable, no debe ir ningún sufijo, no debe llevar doctor, doctora, nada. Va solo su nombre, su matrícula, su correo institucional. Lo mismo para los colaboradores y para este apartado que incluye el nombre y la firma de quien obtiene el consentimiento informado.
Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Debe ser tan claro como para que un niño de 8 años lo entienda. Y bueno, hasta aquí termina esta presentación. Su tarea va a ser que elaboren los 7 requisitos que hacen ética a su investigación, considerando los puntos abordados el día de hoy de Ezequiel Emanuel, y que vayan integrando en un documento de Word. Ya llevan el título de su proyecto, ya tienen su pregunta de investigación, el resultado de su búsqueda. A partir de los resultados de su búsqueda, ya tienen que ir buscando sus antecedentes científicos, ya tienen también la justificación, tienen el diseño arquitectónico, y con el diseño arquitectónico van los criterios de selección de los participantes, criterios de inclusión, criterios de exclusión, y también tienen los criterios de eliminación, y ahora tendrán el apartado de consideraciones éticas. En un ratito más les subo las instrucciones al Classroom. La siguiente clase vamos a revisar los criterios de causalidad de Bradford y Hill. Les voy a compartir en el chat el material que les va a servir para preparar este tema. Cualquier duda, por favor, acérquense, mándenme un correo, un WhatsApp, y yo buscaré el momento para poder resolver sus dudas. Muchas gracias.